Bueno, muy buenas tardes a todos. Los saludo, Juanpi, devuélvete, por favor. Los saluda Enrique Vergara. Les doy las gracias pues, por unirse a este Zoom. Como saben, pues hemos estado realizando reuniones periódicas. A veces fallamos un poco en las fechas, pero gracias a Dios pues, pudimos completar el día de hoy esta reunión. Eh, Nada, les agradezco por estar aquí. Les recuerdo que esta charla igualmente va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube, que estamos casi que estrenando. Y pues en nuestra página de Instagram que ven aquí arriba a la izquierda pueden encontrar también próximamente un resumen de estas diapositivas, al igual que un link para que también tengan acceso abierto a la presentación y también a los documentos con los que se realizaron. Les agradecemos a todos por su atención. Les pedimos por favor que silencien sus micrófonos. Y pues nada, vamos a dar inicio a la presentación. Santiago y Camilo, por favor, preséntense y comencemos. Bueno, hola. Entonces, como dijeron, yo soy Santiago y mi compañero Camilo vamos a exponer, pues vamos a hacer un poquito un resumen de neumonías como tema en general y después nos vamos a adentrar un poquito en los diferentes tipos de neumonías y su manejo y su tratamiento. Dale la siguiente. Entonces, pues en la charla vamos a hacer una breve introducción, definiciones y ya más adelante nos vamos adentrando en cada tipo de neumonía y sus particularidades. Entonces, para empezar, pues lo más importante es empezar definiendo qué es una neumonía. Entonces, de una vez definámosla, que es una inflamación aguda del parénquima pulmonar, que a veces involucra el intersticio y que esta es desencadenada por la presencia de algún microorganismo, puede ser una bacteria, un virus, un hongo y pues muy raramente un parásito. Para entrar en contexto como de epidemiología, pues hablamos de que es la enfermedad infecciosa que tiene la mayor mortalidad a nivel mundial y pues como un dato así sumamente alarmante es la mortalidad que tiene en Colombia. La neumonía adquirida en comunidad en Colombia causa 13 muertes por cada 100.000 habitantes al año. Esa es una tasa alarmante. Eso no solo demuestra que es una enfermedad que es altamente prevalente y que además pues, tiene una mortalidad importante, por lo que hay que tenerle cuidado y respeto. Dale la siguiente. Ya para ir definiendo los diferentes tipos de neumonía de una vez, entonces vamos a hablar de neumonía adquirida en la comunidad cuando el paciente inicia sintomatología cuando está en ambulatorio o lleva menos de 48 horas en una institución hospitalaria o lleva más de 7 días después de que fue dado de alta de una institución hospitalaria. Nos vamos a referir a esta como NAC por el resto de la presentación. Más adelante también tenemos la neumonía adquirida en el hospital, que es cuando el paciente inicia sintomatología, cuando lleva más de 48 horas dentro de una institución hospitalaria admitido, y la neumonía asociada al uso de ventilador, que nos vamos a referir a esta como NAB, es cuando lleva más de 48 horas con intubación endotraqueal. Pues muchos de ustedes habrán escuchado hablar de neumonía nosocomial, de neumonía asociada al cuidado en salud, neumonía asociada a la atención en salud, pero este término ya está en desuso, ya está mandado a recoger y pues realmente este término nació por la idea de que de pronto los pacientes que estuvieran en un contacto constante con instituciones de salud o que estuvieran en contacto constante con unidades de diálisis o que vivieran en un hogar geriátrico podrían tener mayor probabilidad de tener pues, contacto con organismos multidrogoresistentes y por lo tanto tener una mayor mortalidad. Entonces, esta idea fue sustentada por diferentes estudios. Entonces, ustedes van a ver en esta diapositiva, arriba se ven, en los cuadros de arriba, se ven diferentes estudios. A la izquierda se ven los estudios que mostraban la mortalidad y a la derecha que tenían mayor multidrogoresistencia. Esta fue la evidencia con la que se planteó esta definición. Sin embargo, después cuando se revisó estos datos, se dio cuenta que este modelo realmente no era tan así. Se dio cuenta que los pacientes realmente que estaban en una unidad renal o que vivían en un hogar geriátrico, pues tenían otras comorbilidades que eran las que realmente
causaban que tuvieran una mayor mortalidad o pues un peor desenlace clínico. Entonces, cuando ya se hace un ajuste por mortalidad o por factores de riesgo, por comorbilidades, se logra evidenciar lo que se ve en los cuadros de abajo, en los cuadros rojos, mientras que en los OR, OR de arriba, la mortalidad cuando era neumonía adquirida, digo, asociada a la atención en salud era un 2.5, se ve en el recuadro verde. Cuando ya se hace el ajuste, se ve un OR de 1.2, es decir, casi no había relación cuando se hace el ajuste en comparación con la neumonía adquirida en la comunidad. Lo mismo pasa con la exposición o riesgo de tener una infección por organismos multidrogoresistentes. Se ve un OR también como de aproximadamente 2.5 originalmente, y cuando se hace la corrección, el OR se llega a 1.3, lo que deja ver que la relación no era tan alarmante como se planteaba inicialmente, y se estaban dando antibióticos de amplio espectro y hospitalizaciones innecesarias, lo cual tenía un impacto en la morbilidad del paciente y en el desenlace a largo plazo. En esta diapositiva podemos ver un esquema de cómo es el modelo de la enfermedad de la neumonía. Lo que ocurre es que hay distintas vías por las que puede ser transmitido y por las que puede ser adquirido. Entre las más comunes es cuando es transmitido de persona a persona. El patógeno se transmite ya sea por transmisión de gotas, que es la más común, o por aerosoles, como es particularmente irrelevante para el caso de Colombia, por la legionela. Y aquí hay una colonización de la nasofaringe por los microorganismos, y ellos comienzan por medio de microaspiraciones a ir camino a los sacos alveolares. Una vez llegan y la carga del inóculo es suficiente, se genera una colonización del parénquima pulmonar, y esto conlleva que haya una replicación exponencial del microorganismo. Cuando esto ocurre, se detecta, se desencadena una respuesta inmunitaria, y esto conlleva a un proceso inflamatorio. La combinación entre el microorganismo y la respuesta inflamatoria que se da a él genera injuria del parénquima pulmonar, inflamación en este. Esto es lo que denominamos como neumonía, y puede o no llegar a afectar la vía aérea dependiendo de si hay aumento de secreciones, si hay bloqueo o si hay exceso de líquido que influye en cómo están los sacos alveolares. Pues como había dicho anteriormente y podemos ver en la siguiente imagen, hay más vías por medio de las cuales esto puede ser transmitido. Ya vimos la aspirativa, la otra es la vía hematógena, que normalmente es cuando la infección se da en otro lugar, da paso a la vía sanguínea y se transmite después al pulmón. Y la otra es por contigüidad, que se está haciendo cada vez más común, y uno de los ejemplos en los que esto ocurre es en pacientes que están hospitalados, les damos tratamiento de inhibidores de la bomba de protones como protección gástrica. Esto lo que hace es que disminuye la acidez del pH gástrico a un punto en el que ciertos microorganismos pueden sobrevivir en él. Esto hace que estos microorganismos puedan ascender el tracto esofágico y después descender a través del tracto respiratorio hasta llegar al parénquima pulmonar. Indiferentemente de cuál sea el medio, se da un sobrepaso de los mecanismos de protección mecánicos e inmunológicos que tiene el cuerpo, se da una replicación exponencial y se da la ocupación alveolar. Y esto es lo que da el paso a la neumonía. En esta imagen podemos ver cómo es la respuesta inflamatoria que se lleva a cabo en el alveolo. Hay que tener en cuenta primero que el epitelio alveolar es una monocapa de neumocitos tipo 1, que son los que realizan el intercambio gaseoso, y neumocitos tipo 2, que son los que llevan a cabo el surfactante pulmonar. Lo que ocurre es que la llegada de estos microorganismos puede dañar el epitelio de manera directa, ya sea por medio de toxinas o por medio de su infiltración, o de forma indirecta al inducir el proceso inflamatorio. La activación de receptores tipo TOL, los neumocitos tipo 2, conlleva a un reclutamiento de distintas células inmunitarias, entre ellos los macrófagos residentes, que inducen la secreción de citoquinas que reclutan células inflamatorias circulantes hacia el espacio alveolar. Como tal, la neumonía, de acuerdo a la patología que ha sido descrita, se divide en 4 estadios. Hay un estadio de congestión que dura alrededor de 1 a 2 días y va de mano con la definición que mi compañero expuso, de acuerdo a que consideramos, por ejemplo, las neumonías adquiridas en el hospital después de 48 horas, porque esperamos a que este estado de congestión ya haya dado paso. Después hay un paso al estadio de hepatización roja, que se llama así debido a que histológicamente la apariencia del parénquima pulmonar tiene un cambio similar a cómo se vería el hígado.
debido a la abundancia de las hematides que ingresan al parénquima, del infiltrado inflamatorio y de la cantidad de células que pueden observarse. En este estadio, los leucocitos están intentando contener las bacterias englobadas, en el caso de que sea una infección bacteriana, y lo que ocurre es que comienza a haber un aglomerado de todo este tipo de células que cubren el saco alveolar y disminuyen la habilidad del pulmón de poder realizar el intercambio gaseoso. Esta etapa puede durar de 2 a 4 días y después pasa al estadio de hepatización gris. En el estadio de hepatización gris, estas células comienzan a acumularse y progresivamente se van desintegrando los leucocitos y los hematíes, dejando a su paso unos cúmulos de fibrina que ayudan a sostener en caso de que hayan visto rotas algunas de las barreras mecánicas que tiene el pulmón. Este exudado se contrae y queda una zona clara adyacente a las paredes alveolares. En los casos habituales, estos alvéolos pueden quedar bien conservados y se puede mantener la estructuración del pulmón. En otros casos puede haber cierto grado de pérdida. Este estadio dura de 4 a 6 días y en caso de que se pueda contener la infección, pasa al estadio de resolución. Es un estadio que ocurre y que es indicatorio de buena evolución en el paciente. Es un exudado consolidado en el cual los espacios alveolares sufren una progresiva digestión enzimática, se va disminuyendo el infiltrado alveolar y se van disminuyendo la presencia de hematíes y de células del factor inmune. La reacción que tiene el pulmón como tal es de irse resolviendo poco a poco a sí mismo hasta que puede llegar a tener nuevamente, alrededor de 12 días después, su estado normal. En la imagen siguiente podemos ver cuáles son las manifestaciones clínicas y cómo se ven clasificadas. Como tal, se pueden clasificar en manifestaciones respiratorias, en las cuales entre las más predominantes y conocidas está la tos, que puede o no verse acompañada de expectoración, y esta expectoración puede o no ser de distintos colores y olores que pueden indicar un espécimen diagnóstico. Se puede presentar con disnea, que tiene ciertos grados de escala y puede estratificarse y es directamente proporcional al riesgo que incluye en el paciente. Hay manifestaciones sistémicas, como lo es la fiebre, y hay manifestaciones asociadas a complicaciones, como puede ser la falla respiratoria, sepsis y choque séptico, que haya derrame pleural, y entre otras. En la siguiente imagen podemos ver cómo podemos clasificar los microorganismos que son más principalmente asociados a la neumonía. Los podemos clasificar como los más típicos, los atípicos, los virales y los hongos, entre los cuales tenemos los típicos, el Streptococcus pneumoniae, también conocido como neumococo, el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes, entre otras familias del género Enterobacteriaceae que hacen parte de los bacilos gram negativos que pueden estar más asociados a las neumonías que son adquiridas dentro del ambiente hospitalario. Entre los microorganismos atípicos tenemos Mycoplasma pneumoniae y Legionella. Como mencioné anteriormente, hace gran importancia en nuestro medio debido a que hay asociaciones de adquisición de la enfermedad del legionario, no por transmisión de persona a persona, sino por transmisión de vapores de agua, debido a que hay edificios que usan un gran sistema de aire acondicionado y solo recirculan el aire, no hay buena filtración de este, el microorganismo puede esparcirse por ahí. En cuanto a virus, pues no es el caso de esta presentación, pero pues hay que tener en cuenta todo lo que está ocurriendo por el coronavirus, el rinovirus, y entre hongos, pues tenemos el histoplasma y el aspergillus, que pues, son relevantes en este medio. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo es la distribución de estos microorganismos que nombré anteriormente en las distintas versiones de neumonía. Tenemos la SNAC, ya sea como manejo ambulatorio, de severidad baja, de severidad moderada, de alta severidad, cómo es la prevalencia en las neumonías hospitalarias que no tienen en cuenta la ventilación mecánica y las que sí lo tienen. Y a la derecha podemos ver una columna en la que podemos ver las pruebas diagnósticas que pueden ser sugestivas de esos microorganismos. Para el manejo ambulatorio como tal no siempre es necesario conocer el antígeno, puede ser tratado sin conocerlo, por lo tanto no hay una prueba diagnóstica que se haga de rutina. En cuanto a las SNAC de severidad baja, y haciendo un punto de aclaración, cada etapa siguiente incluye los pasos del anterior. Entonces al final vamos a tener que se tienen los cultivos de muestra, de esputo, cultivos de sangre, digamos en el caso de la moderada, y ya a partir de la NAC, que es de alta severidad, que se trata en UCI, se considera el posible uso de broncoscopia, no solo para poder identificar el microorganismo, sino también para poder evaluar los daños y poder hacer correcciones en caso de que sea posible. A modo de los otros tipos de neumonía, se usa normalmente
la identificación del microorganismo, también del ambiente. Los hospitales por normas sanitarias deben conocer cómo es la población de los microorganismos resistentes para poder identificar y estratificar, como veremos más adelante, los factores de riesgo que nos puedan inducir de que el paciente puede estar infectado por uno de estos microorganismos. Listo, entonces ustedes en cualquier libro o cualquier artículo que lean sobre neumonía van a tener que la lista de agentes etiológicos va a estar encabezada por neumococo. Eso es lo clásico. Y de ahí en adelante, la primera docena de agentes causales va a ser una distribución que se va a variar, pero va a incluir Haemophilus influenza, va a incluir 6 bacterias y típicamente otros 6 virus más o menos, dentro de los cuales pues van a variar según la epidemiología local del sitio. ¿Qué pasa? Que estos son el comportamiento típico de los microbios. Y estos estudios se hacen con pruebas de recolección bastante clásicas, bastante estandarizadas, en las que típicamente no se hacen pruebas moleculares, por lo tanto, pues puede haber una subestimación de la cantidad de patógenos virales que causen neumonía, o puede ser que no se hagan pruebas serológicas, por lo tanto se puede hacer que se subestimen otro tipo de bacterias, otro tipo de microbios que no son tan típicos. Entonces, en estudios más recientes, porque ya está más disponible las pruebas moleculares, pues puede que este comportamiento vaya cambiando. Por ejemplo, ya se sabe que cada vez más familias vacunan a sus niños contra el neumococo, o incluso población adulta con algunas comorbilidades se les hace vacuna contra el neumococo. Entonces esto probablemente en algún momento va a afectar la prevalencia de neumonías por neumococo. Les traemos esta imagen porque en este estudio de la CDC, por ejemplo, me pareció curioso que el neumococo está como tercera causa etiológica, mientras que de primeras están unos virus. En este mismo estudio también es bastante interesante que cada vez se detecta más una coinfección entre más de 2 microbios. Y generalmente esta combinación entre más de 2 microbios es una combinación virus-bacteria. Por ejemplo, este perfil ya se conocía desde hace un tiempo en la combinación del virus de la influenza con el Staphylococcus aureus. Se sabe desde hace un tiempo que personas que son portadoras nasales de Staphylococcus aureus, cuando sufran una infección por el virus de la influenza, cuando esté en etapa, cuando esté en temporada, más posiblemente van a desarrollar una neumonía con coinfección por Staphylococcus aureus. ¿Vale? Esa es la situación a nivel global. La situación en Colombia, pues, tiene varias cosas que coinciden. En primer lugar, pues el neumococo es el agente causal más importante. Aquí en esta gráfica vamos a concentrarnos en el estudio de Vélez, que es el estudio epidemiológico de neumonía, pues que se ha hecho con mayor número de pacientes y es un estudio multicéntrico. Entonces en ese nos vamos a concentrar porque también es relativamente reciente. Este es de la guía colombiana de neumonía adquirida en la comunidad, que es del 2003, entonces no es tan actualizado, pero pues por ser neumonía una enfermedad que tiene pues en la que tiene tanto peso el factor epidemiológico local y el factor de resistencia local y de qué gérmenes son prevalentes a nivel local, pues este es el último estudio de gran escala de este tipo que tenemos en el país, entonces vamos a usar ese. Entonces en el estudio verde nos muestran que el neumococo es el agente causal más importante en Colombia, que en Colombia hay una gran cantidad de gérmenes atípicos, o sea, hay una proporción de gérmenes atípicos más alta que lo que se reporta en otros sitios como Europa o Estados Unidos. Entonces ahí le señalamos varios. Ahí se ve que el micoplasma tiene una prevalencia de 13.8, legionela de 1.8 y así. Y que también reporta algo que pues, les mencioné anteriormente, y es que hay una etiología mixta en cerca del 20% de los casos. Otra cosa que es importante es que en muchos casos no se conoce la etiología, aun cuando se le busca.
Entonces, pues realmente eso muestra que en aproximadamente 30% de los casos, aunque se les busque agente causal, no se logra encontrar cuál es. Y en Colombia hay una mayor prevalencia de neumonías por bacterias que por virus. ¿Vale? Listo. Además de eso, es importante tener en cuenta que existen factores de riesgo que hacen que una persona o que un paciente sea más vulnerable a unos microorganismos específicos. De esta lista tan grande, lo más importante que me interesa que se aprendan es que cuando va a haber un Streptococcus pneumoniae resistente a penicilinas, ustedes lo van a sospechar sobre todo cuando el paciente ha tenido uso de betalactámicos en los últimos 90 días. Ese es el factor de riesgo principal para este tipo de patógeno. Cuando vamos a hablar de bacilos entéricos gram negativos y anaerobios, es un paciente que tenga riesgo de disfagia o de aspiración. Es decir, un paciente con alteración de la conciencia, un paciente que se broncoaspire, vamos a sospechar que puede tener este riesgo. Para pseudomonas, realmente son poco inespecíficos los factores de riesgo, entonces ahí no hay ninguno que sobresalga. Para pseudomonas, tampoco. Para Staphylococcus aureus, el abuso de drogas intravenosas y si el paciente tiene una neumonía necrotizante o si al momento de presentación clínica de la neumonía el paciente muestra también una infección de tejidos blandos al mismo tiempo. Y para Legionella, lo que dijo mi compañero Camilo, y además, si es un paciente fumador, típicamente describen paciente fumador joven, previamente sano, que muestra una neumonía de inicio muy súbito y muy severo. Esos son los factores de riesgo para Legionella. Dale. Ahora, si adentrándonos en lo que sería la neumonía adquirida en la comunidad o NAC, pues esta revisión la basamos en dos grandes artículos, la guía ITSA, que hizo la ITSA y la ATS el año pasado, a finales del año pasado, y la guía colombiana de neumonía adquirida en la comunidad, que salió en el 2013. Entonces proponemos este enfoque, que es un enfoque como en forma de escalera con diferentes pasos. El primer paso sería la sospecha diagnóstica, luego confirmar diagnóstico, luego estratificar al paciente y luego, si es pertinente, encontrar el agente etiológico y hacer estudios adicionales. No siempre se hace, solo si es pertinente en los casos que vamos a mencionar más adelante. Entonces, el primer paso es sospechar la neumonía. ¿Cómo sospechamos la neumonía? Por la clínica del paciente, los signos y síntomas que dijo Camilo más anteriormente. Y con esto nos vamos a preguntar si es neumonía. ¿Cómo lo vamos a confirmar? Pues las guías nos traen estas recomendaciones, que ojalá que tiene que haber presencia clínica, es decir, uno o más signos y síntomas respiratorios, uno o más signos y síntomas de respuesta inflamatoria, o sea, no es una síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sino una manifestación sistémica de la respuesta inflamatoria. Y alteraciones radiológicas. Ahí está la estrellita porque esto es lo más importante, esto es lo que nos va a confirmar que se trata de una neumonía. En esta alteración radiológica puede ser una placa de tórax, generalmente es una placa de tórax y en ella podremos ver o infiltrados alveolares, infiltrados intersticiales o un derrame pleural. Realmente cualquier alteración puede sugerirnos una neumonía cuando estamos en presencia de signos de infección respiratoria inferior. Y otro tip que dan es que ojalá no haya otra enfermedad que pueda explicar los síntomas. Si están estos tres factores presentes, confirmamos diagnóstico de neumonía y no necesitamos saber qué germen es, ahí ya confirmamos que es una neumonía. Daremos. Listo. Entonces, como las alteraciones radiológicas son tan importantes en la confirmación diagnóstica, vamos a ver este cuadro. Entonces, vamos a ver que hay una presentación típica, atípica y necrotizante. Entonces, en la presentación típica, vamos a tener diferentes subtipos, la lobar, que es la presentación típica del neumococo, en la que se ve una consolidación, se ve radiodenso todo un lóbulo, y encima de esta consolidación se va a ver un broncograma aéreo. Esta es la presentación típica. La segmental realmente se ve un espacio aéreo parchado, eso es lo más importante, como parches encima del espacio aéreo y no va a haber broncograma aéreo. En esta el germen más típico es la pseudomona. Y en bala de cañón,
Generalmente es más común en niños y es más común con el Haemophilus influenza o con Streptococcus pneumoniae cuando se trata de niños menores de 5 años. Ya la presentación atípica es más típica de gérmenes atípicos o de virus. Y ya la forma cavitaria es cuando se ve una cavitación dentro del parénquima pulmonar. Y en esta, aquí en Colombia, lo primero que sospechamos es tuberculosis. ¿Listo? Ya más adelante, si el paciente muestra los factores de riesgo para Staphylococcus aureus, pues puede ser una cavitación por esto, un hematocele o un aspergiloma. ¿Sale? Entonces aquí les traigo una placa de tórax. Esta es una placa de tórax típica de una neumonía. Ustedes van a ver que aquí se ve una consolidación en el lóbulo superior del pulmón derecho. Ahí se ve un poco el broncograma aéreo. Realmente se ve bastante bien sobre el fondo radiodenso, el broncograma aéreo radiolúcido. Listo, entonces una vez que confirmamos que el paciente tiene efectivamente una neumonía, aquí lo que sigue es estratificarlo. Vamos a ver qué tanto riesgo de presentar mortalidad y presentar complicaciones va a tener ese paciente. Entonces, ¿qué escala vamos a usar? Las nuevas guías nos dicen que usemos el PSI. Entonces, el PSI va a tener eh, diferentes clasificaciones, diferentes categorías, y nosotros vamos a ir sumando. Vamos a ir sumando parámetros demográficos, comorbilidades, el examen físico y pruebas complementarias. Después de sumar esto, el puntaje nos va a arrojar que el paciente va a estar en una de 5 categorías de riesgo y esto va a tener una mortalidad asociada y una recomendación del lugar de manejo. ¿Listo? Ya esto es similar a lo que se hacía anteriormente con el CURP 65. Lo que pasa es que ahora estamos usando el PSI porque con el PSI no sucede lo que sucedía con el CURP, que es que se sobreestimaba la mortalidad del paciente. Entonces, un paciente que realmente no tenía tanto riesgo, lo metíamos igual y lo hospitalizábamos y le damos un tratamiento más agresivo del que realmente necesitaba. Entonces, el PSI realmente estima mejor el lugar de manejo del paciente, el riesgo del paciente, y esto no lleva a peores resultados, sino que incluso lleva a mejores. Entonces, con esta estratificación vamos a determinar qué tanto riesgo de mortalidad y de complicaciones tiene el paciente y qué lugar de manejo vamos a darle al paciente. Ojo, porque hay que tener en cuenta que esta escala no es la única regla. También hay que considerar contraindicaciones que no tienen que ver con el aspecto médico para considerar el manejo ambulatorio. Me explico, por ejemplo, si el paciente no tiene un buen soporte familiar, se sugiere darle manejo intrahospitalario. Si el paciente no tolera vía oral, se sugiere manejo hospitalario. Si el paciente no se sabe con certeza que va a cumplir con el tratamiento, se sugiere manejo hospitalario. Entonces también hay que considerar esos aspectos no médicos para el lugar de manejo. ¿Vale? Pero bueno, eso de las cinco categorías realmente no es tan sencillo, entonces aquí les traigo como un esquema un poquito más simplificado. Entonces, si el PSI es menor o igual a 70, vamos a darle al paciente un riesgo bajo. Es decir, ahí el manejo va a ser exclusivamente ambulatorio. Con un PSI entre 71 y 90, el riesgo es moderado y el manejo del paciente puede ser ambulatorio o lo que se llama una hospitalización breve, en la que yo voy a tener al paciente hospitalizado por un periodo de tiempo más breve que si fuera una hospitalización completa para ver cómo responde al tratamiento y si se va estabilizando un poquito lo que nos preocupaba inicialmente con el PSI. Ya con un PSI mayor o igual a 91, el riesgo es alto y el manejo es hospitalario sí o sí. Ojo que hospitalario aquí todavía no sabemos si es en UCI o en sala general. Para discernir si es en UCI o sala general vamos a usar otra escala. Vamos a usar la escala de la ATS-ITSA del 2007, en la que hay dos criterios mayores que serían si el paciente necesita soporte vasopresor o si el paciente necesita soporte ventilatorio mecánico. O también hay 9 criterios menores, ahí se ven en la tabla. Realmente si el paciente tiene un criterio mayor o 3 o más criterios menores, el paciente se va para UCI porque es una neumonía adquirida en la comunidad severa. Sí, ojo que si el paciente tiene un PSI mayor o igual, que no es mayor o igual a 91, igualmente puede irse a UCI
si tiene alguno de estos criterios de neumonía adquirida en la comunidad severa. Es decir, no necesariamente necesita tener un PSI mayor o igual de 91 para irse a UCI, siempre y cuando cumpla con los criterios de neumonía adquirida en la comunidad severa. Dale. Adicionalmente de estratificar con el riesgo de mortalidad y de complicaciones, vamos a tener en cuenta si el paciente tiene algunas comorbilidades que principalmente son enfermedades crónicas, diferentes tipos, o por ejemplo la asplenia, que nos da factor de riesgo para gérmenes encapsulados o neoplasias activas. También otros factores de riesgo para diferentes gérmenes que son particularmente agresivos, como el SARM, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Estos factores de riesgo son principalmente un paciente que esté en enfermedad renal crónica en diálisis o que use drogas endovenosas. O factores de riesgo para otro germen que también es particularmente agresivo, Pseudomonas aeruginosa, en el que vamos a tener como factores de riesgo que el paciente tenga una enfermedad pulmonar de base ya diagnosticada, es decir, un EPOC, asma, alguno de este tipo de enfermedad pulmonar de base, y que haya usado antibióticos de amplio espectro en los últimos 30 días. Entonces ahí ya estratificamos nuestro paciente y sabemos qué riesgo de mortalidad tiene y dónde lo vamos a manejar. Ahora, ¿a qué pacientes les debería yo buscar el agente etiológico, hacerle un diagnóstico etiológico? Ya dijimos que no a todos. Entonces, en primer lugar, a un paciente ambulatorio yo nunca le tengo que buscar el agente etiológico. Ya el primer criterio entonces para buscar agente etiológico es que el paciente esté hospitalizado y además o que tenga una NAC severa o que yo tenga sospecha de una pseudomona o un SARM o que haya tenido antibiótico parenteral en los últimos 90 días. ¿Qué formas tengo yo para hacer una búsqueda de un agente etiológico? Pues yo puedo hacer pruebas de sangre, generalmente 2 o 3 juegos de hemocultivos, ojalá pidiendo resultados en menos de 48 o 24 horas. Hacer pruebas de sputo, una tinción de Gram, cultivo o osciloscopia y pruebas moleculares. O otros métodos, como por ejemplo la búsqueda del antígeno urinario para Legionela, que esta tiene otra indicación adicional, que es, por ejemplo, una historia de viaje, sobre todo si es como que el paciente reporta que se ha quedado en cruceros o en hoteles, sitios que tengan ya, como dijo Camilo, un uso pues bastante amplio de aire acondicionado. Y en segundo lugar, búsqueda del antígeno urinario para neumococo, ese sobre todo para NAC severa. Ahora, las últimas guías nos dan otra recomendación. Está indicado para hacerle prueba rutinaria a todo paciente con NAC, una prueba rutinaria de influenza siempre y cuando esté en temporada de influenza, cuando el virus esté circulando. Es indicación hacer esta prueba rutinaria a todo paciente con NAC. Igualmente, según el sitio de manejo del paciente, yo voy a hacer la orden para las pruebas adicionales. Entonces, si el paciente lo vamos a buscar, lo vamos a manejar en una sala general de hospitalización, los exámenes que vamos a mandarles son un hemograma, BUN, creatinina, glicemia, pulsioximetría o gases arteriales. Si ustedes se dan cuenta y contrastan esto con los exámenes que necesito para clasificar al paciente con el PSI, nos vamos a dar cuenta que son exactamente los mismos. Entonces, una vez ya clasificamos al paciente con el PSI, ya estas pruebas las tenemos ordenadas. Ya cuando el paciente se va a dar un manejo en UCI, se ordenan las pruebas de sala general, las mismas que se ordenan en sala general, pero ya no es pulsioximetría, sino necesariamente gases arteriales y además pruebas que nos van a decir si el paciente está teniendo insuficiencia orgánica, es decir, lactato, un perfil hepático, o sea, bilirrubinas, también las pruebas de función hepática y tiempos de coagulación, PT, PTT y INR. ¿Qué nos dicen las últimas guías sobre pedir procalcitonina? Nos dicen que no está ordenado para todo paciente que tenga una neumonía. ¿Por qué? Porque aunque esta se está usando anteriormente para hacer determinación de si iniciar manejo antibiótico o no, porque se estaba pensando que tal vez una procalcitonina mayor o igual a 0,25 es indicativo de infección bacteriana y menor o igual a 0,1 es indicativo de infección viral.
y que si es infección bacteriana se debe hacer pues uso de antibióticos, y si se indica infección viral no se debe iniciar antibiótico. Pues las últimas guías nos dicen que realmente los estudios que se han hecho últimamente no han corroborado esto con suficiente evidencia como para uno hacer una recomendación tan brusca. Más bien, no se la pida, a no ser que ya quiera ver como si está mejorando o no está mejorando, y a todo paciente con NAC empiece manejo empírico con antibióticos, independientemente que usted sospeche que también puede tener una viral, porque recuerde que también sea una coinfección viral bacteriana. Ya hablando de tratamiento, pues iniciemos como estableciendo algunas pautas que nos guíen. Entonces, ya dijimos que el manejo generalmente de las neumonías es empírico según el lugar de manejo que determinamos con el PSI, con los criterios de neumonía severa y los factores de riesgo que tenga el paciente. Lo iniciamos de manera empírica, no esperamos a que se determine el agente etiológico. En segundo lugar, el inicio ojalá sea entre las 4 a 6 horas, y si el paciente está en shock séptico, en la primera hora desde que llega el paciente, que se llama la hora dorada. Eso está entre las guías de manejo de sepsis. La pauta más importante que yo quiero que se queden es que lo más importante aquí es desescalar el tratamiento antibiótico cuando sea posible. Es decir, digamos que los criterios dan para que ustedes le pidan pruebas de determinación etiológica al paciente, y ustedes tenían montado un paciente con tratamiento para gram negativos, anaerobios y gram positivos. Y al final las pruebas de diagnóstico etiológico les dicen que es un gram positivo. Ustedes no le van a dejar toda esa batería de antibióticos por si las moscas. Ustedes le quitan los otros dos y le dejan los gram positivos a ese paciente, porque ya sabemos que ese patógeno es un gram positivo. Y pues otra cosa importante es usar la vía de administración óptima para cada paciente. Si el paciente tolera vía oral de manera óptima, pues le damos vía oral, no hay necesidad de darle parenteral. Ya si el paciente no tolera esta vía, toca darle manejo parenteral hasta que el paciente vuelva a tolerar vía oral. Ya para las pautas, ya para las guías de antibióticas de cada grupo, pues les traje como la comparación entre la guía colombiana y la guía de la ITSA del año pasado. Entonces, igual, estas sugieren ambas que sean oral, y ambas sugieren uso de un betalactámico como amoxicilina, doxiciclina, o de un macrólido como acitromicina. Ya la guía del año pasado de la ITSA hace la salvedad: use el macrólido si la resistencia local, si el patrón de resistencia local a macrólidos es menor al 25%. Si no lo usa, si no es así, ojalá no use el macrólido. En la guía colombiana no hace esa salvedad. Y en caso de que hayan factores de riesgo como comorbilidades, la guía americana sugiere usar macrólido, amoxicilina clavulonato o una cefalosporina junto con un macrólido. O en segunda línea una quinolona respiratoria. ¿Por qué está subrayada ahí la quinolona respiratoria? Porque aquí en Colombia tenemos varios problemas, y la guía colombiana nos dice que ojalá no usemos esta quinolona respiratoria en segunda línea, lo usemos mucho más adelante como tercera, cuarta línea, porque aquí si uno usa ese y se hace resistencia bacteriana, pues nos metemos en un problema. ¿Listo? La guía colombiana nos hace una sugerencia realmente parecida: usar amoxicilina, clavulonato y macrólidos si hay comorbilidades o factores de riesgo. Ya para pacientes en sala general, la guía americana del año pasado realmente simplifica mucho el tratamiento. Dice: use un betalactámico y un macrólido, o un betalactámico y doxiciclina, o la quinolona respiratoria, teniendo en cuenta la salvedad pues, que les dije aquí en Colombia anteriormente. La guía colombiana ya dice betalactámico o macrólido, y macrólido, y si tiene factores de riesgo para gram negativos, usa ampicilina, subbactam y claritromicina. ¿Qué nos dice la guía americana del año pasado sobre el riesgo de gram negativos? Es que usted no debería iniciar tratamiento así para gram negativos o anaerobios de manera empírica, cubriéndolos así de manera empírica, a no ser que usted en la placa de tórax vea un absceso pulmonar o un empiema.
Si usted no ve eso en la placa, realmente debería empezar cubriéndolo con la guía de manejo empírico del sitio donde esté hospitalizado el paciente en ese momento. Y ya si, dependiendo de la evolución clínica del paciente, ya ahí empezar a evaluar cómo está funcionando la terapia y si está fallando, por qué está fallando. Los factores de riesgo si el paciente tiene factores de riesgo para neumococo resistente a penicilina, usan una ceftriaxona y claritromicina. Realmente la mayor simplificación de las guías de manejo del año pasado son en los pacientes de UCI, que nos dicen sigue usando betalactámico y macrólido o un betalactámico y quinolona respiratoria. En Colombia nos dice que usemos un cóctel grandísimo que sería ampicilina sulbactam, más claritromicina, más oseltamivir, más vancomicina o linezolid. O si tiene factores de riesgo para SARM, usar ampicilina sulbactam, claritromicina, vancomicina y oseltamivir. Realmente aquí sería reemplazar el linezolid por la vancomicina. Y lo mismo si tiene factores de riesgo para pseudomonas, reemplazando la vancomicina por claritromicina. ¿Qué nos dice la guía americana del año pasado sobre el uso de oseltamivir? Nos dice que como nosotros estamos haciendo la prueba rutinaria a todo paciente con neumonía cuando esté en temporada de influenza, realmente nos vamos a depender si usamos oseltamivir o no, dependiendo del resultado de esta prueba. Si esta prueba es positiva, vamos a darle tratamiento a todo paciente independientemente de que sea ambulatorio, manejo hospitalario, manejo en UCI, de antiinfluenza, y este sería un manejo con oseltamivir. No importa el tiempo de evolución que tenga la enfermedad. Si está positivo para el virus de la influenza, vamos a dar manejo con oseltamivir. Listo. Entonces realmente yo sé que cuando uno le están explicando así como punto a punto por separado, no es tan fácil integrarlo todo. Entonces aquí dejo este esquema que realmente resume todo lo de todo el enfoque diagnóstico y de terapéutico de las guías de la ITSA del 2019. Entonces uno empieza con la sospecha y la confirmación de la neumonía. Luego uno se estratifica al paciente con el cálculo del PSI y después uno se pone a ver si tiene comorbilidades o factores de riesgo y si tiene NAC severa. Dependiendo de eso, vamos a hacer opciones de tratamiento ambulatorio, tratamiento hospitalario o tratamiento en UCI. Y ya si tiene factores de riesgo especiales como para SARM o para pseudomonas, vamos a usar fármacos especiales como los que están ahí señalados. ¿Vale? Entonces, ya para finalizar hablando de tratamiento, entonces, ¿cuánto debe durar el tratamiento? Las guías americanas nos dicen que deben durar mínimo 5 días, pero realmente si ustedes se van a ver la práctica clínica, nunca se recomienda un tratamiento de 5 días, generalmente son 7, 10 días y más si el paciente tiene un absceso pulmonar o una neumonía severa. Pero nos dicen mínimo 5 días, nunca vaya a quitar el antibiótico antes de 5 días. Pero realmente la pauta de cuándo quitar el antibiótico nos la va a dar la mejoría clínica del paciente. ¿Qué es mejoría clínica del paciente? Signos vitales estables, que el paciente ya tolere vía oral y que el paciente ya vuelva a su estado mental de base, que ya no tenga alteraciones del estado mental. ¿Qué nos dice la guía, la última guía sobre el uso de corticosteroides? Nos dice que no se debe usar de rutina para pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. ¿Para quiénes debe usar los corticosteroides? Pues nos dice, aténgase las guías de sepsis y lo que le diga las guías de sepsis, usted va a usar los corticosteroides bajo esas guías. Y el seguimiento radiológico del paciente dice, realmente no recomendamos hacer placa de tórax de control si el paciente mejora clínicamente entre los 5 o 7 días después del tratamiento. ¿Qué pasa si el paciente no mejora dentro de este lapsus de tiempo? Nos dicen que realmente no hay evidencia que digan si se benefician o no los pacientes de seguimiento radiológico, entonces ya que depende del criterio clínico de cada quien, hacerle seguimiento radiológico al paciente si no mejora dentro de los 7 días después del tratamiento. Por último, hablaremos de estos dos tipos de neumonía, la neumonía asociada a ventilación, NAV, y la neumonía asociada a la atención hospitalaria. Como tal, el manejo de estas dos neumonías es muy similar al manejo que describió mi compañero, solo hay unos pequeños cambios que se realizan. En la diapositiva siguiente
veremos cómo es el enfoque diagnóstico. Hay un pequeño cambio en el que en el caso de la NAC se hacía primero la sospecha diagnóstica, de ahí la confirmación diagnóstica, de ahí la estratificación, de ahí la búsqueda del agente etiológico en caso de que sea necesario y los estudios adicionales en caso de que sea necesario. En este tipo de neumonía, primero hacemos una sospecha diagnóstica y hacemos una estratificación de riesgo. Esto se debe a que tenemos que tener en cuenta ciertos factores de riesgo especiales para ver cómo va a ser el manejo del tratamiento empírico del paciente, debido a que en esta neumonía es mucha más alta la posibilidad de que hayan microorganismos multidrogoresistentes. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo podemos agrupar estos factores de riesgo. Uno de ellos es la unidad hospitalaria en la que se esté tratando el paciente. Los hospitales, por leyes sanitarias, deben mantener un control de la población, de la cantidad de los microorganismos multiresistentes que tienen, y esto es lo que permite estratificar el riesgo de que un paciente haya sido infectado por ellos. Para el caso de Staphylococcus aureus meticilino resistente, se tiene que es un factor de riesgo si hay una población de más del 20% de este microorganismo, y para pseudomonas u otros bacilos gram negativos que sean resistentes, tenemos que basta con tener más del 10% de la población en inmunidad. En cuanto a procedimientos, pacientes que hayan recibido terapia de reemplazo renal tienen un incremento de haber desarrollado estos tipos de neumonías. Pacientes que hayan tenido una colonización previa por microorganismos multiresistentes tienen más predisponencia a volver a tenerla. Pacientes que la neumonía los haya llevado a un punto de shock séptico, o que al momento de haber sido tratados o haber sido asociados a momento en el que hayan sido tratados con ventilación mecánica, sea por un shock séptico, tienen mayor predisponencia. Como dijo mi compañero, pacientes que hayan tenido uso de antibióticos 90 días previos tienen un mayor riesgo. Y pacientes que tengan enfermedades de base, sobre todo para pseudomonas, pacientes que tengan, por ejemplo, fibrosis quística o tengan bronquiectasia, son predisponentes para este tipo de microorganismos. En la siguiente diapositiva podemos ver un esquema, un algoritmo que podemos utilizar para el manejo del tratamiento empírico. De acuerdo con este algoritmo, el cual fue construido a partir de las guías HITSA y las guías colombianas, se hacen ciertos cuestionamientos que nos terminan dando 4 tipos de tratamiento que podemos tener de acuerdo a los factores de riesgo que tenga el paciente. El algoritmo inicia preguntándonos si hay factores de riesgo para microorganismos multidrogoresistentes, como vimos anteriormente. En el caso de que sí, damos tratamiento empírico para este posible suceso. En caso de que no, seguimos al siguiente cuestionamiento. Se presentan factores de riesgo para bacilos gram negativos resistentes. En el caso de que sea la situación, vemos si hay factores de riesgo para Staphylococcus aureus meticilino resistente. En caso de que sí, damos tratamiento empírico para posible multidrogoresistente. En caso de que no, solo damos tratamiento que cura estos posibles bacilos gram negativos resistentes. En caso de que no haya riesgo de estos bacilos gram negativos resistentes, vemos si hay riesgo para Staphylococcus aureus meticilino resistente. En caso de que sí, damos tratamiento acorde, y en caso de que no, damos un tratamiento que se llama tratamiento empírico para neumonías sin factores de riesgo. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo es este tratamiento. Se recomienda dar uno de estos medicamentos, ya sea piperacilina tazobactam, a una dosis de 4.5 gramos por vía endovenosa cada 6 horas, cefepime en 2 gramos vía endovenosa cada 8 horas, o levofloxacina 700 miligramos por vía endovenosa cada 24 horas. De acuerdo a las guías, se prefiere el uso de las primeras dos opciones, es decir, piperacilina tazobactam y cefepime, debido a la posible acción que pueden tener sobre bacilos gram negativos, debido a que es un tratamiento empírico y aunque el paciente no tenga factores de riesgo, igualmente se prefiere usar estos dos por el posible efecto que puedan tener en caso de que se presente. En la siguiente imagen podemos ver cómo sería el tratamiento que cubre Staphylococcus meticilina resistente, y la combinación que se busca es uno de los del grupo anterior, en los que se le añade ceftazidime a 2 gramos cada 8 horas, o Aztreonam a 2 gramos cada 8 horas, con el uso de vancomicina o de linezolid. La combinación que hay que tener en cuenta aquí es que piperacilina con vancomicina se ha asociado con injuria renal aguda y por lo tanto no se recomienda usarlos. Entonces, ya sea que se dé piperacilina tazobactam con linezolid o que se dé una de las otras combinaciones con vancomicina para poder evitar esto. Además, con la vancomicina es importante monitorizar los niveles, el manejo y la importancia de dar una infusión lenta para evitar el síndrome de ojo rojo.
y al igual que pues tener en cuenta el uso de antihistamínicos en caso de que sea necesario. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo es el tratamiento para posible bacilo gram negativo resistente. Se usa una combinación de los que hemos utilizado siempre. En este caso se añade meropenem a 1 gramo por vía endovenosa cada 8 horas y se complementa con uno de los del grupo verde. Aquí hay que tener en cuenta de que en caso de que no sea posible tener uno de los medicamentos de este grupo verde a disposición, se puede usar Astreonam en combinación con uno de los otros que también están en este grupo gris. Esto se debe a que el Astreonam tiene un efecto en la pared bacteriana distinto a estos otros medicamentos y por lo tanto, aunque no es una opción ideal, es una opción que puede hacerse momentáneamente dependiendo de cuáles sean las circunstancias. Por último, tenemos el tratamiento empírico que manejamos para cuando tenemos neumonías con posible factor de riesgo para microorganismos multidrogoresistentes, y es una combinación de los 3 grupos que hemos visto. Hay simplemente que tener en cuenta las mismas recomendaciones anteriores. Si se usa piperacillin tazobactam, se recomienda juntar con vancomicina por la posible infuria renal. Y tener en cuenta, digamos, las dosis y las variaciones que se pueden tener para que se puedan administrar los 3 medicamentos en un periodo muy cercano a ellos. No es recomendable tener periodos de 2 horas de administración entre cada medicamento, sino intentar mantener los 3 en un mismo ritmo. Por último, y a modo de conclusión, lo que nos queda de esta presentación es básicamente que es importante manejar un enfoque diagnóstico, tener una estructura y tener un orden de cómo se van a aproximar los pacientes con neumonía, de en qué momento tenemos que tener la sospecha de la neumonía, cómo la confirmamos, cuáles son los riesgos que tenemos que tener en cuenta, cuál es el tratamiento que está en nuestra disponibilidad y cuál es el tratamiento recomendado. ¿Cuál es la importancia entre distinguir los tipos de neumonía? Ya que entre estos varía no solo los microorganismos que están asociados a ellas, como vimos previamente, sino solo el tratamiento que le vamos a dar al paciente, la severidad e incluso las pruebas que podemos tener a nuestro alcance o que debemos emplear para poder identificar el microorganismo en caso de que sea necesario. Tenemos que conocer los factores de riesgo, ya que esto es lo que nos permite aproximarnos a acercarnos qué microorganismo puede ser el causante de la enfermedad. Y por último, tenemos que tener un uso racional de los antibióticos. Como decía mi compañero, es importante desescalar. Todos los tratamientos que vimos anteriormente son tratamientos empíricos. En el momento en el que identificamos el microorganismo o los microorganismos que estén causando la neumonía, debemos retirar los medicamentos que no están surtiendo efecto. Esto es para evitar la evolución posterior a resistencias bacterianas y para mantener el uso de antibióticos sumamente al que se necesita. Y con esto finalizamos nuestra presentación. Muchas gracias. Bueno, Camilo y Santiago, muchísimas gracias por esta revisión. A todos los que siguen conectados con nosotros, les agradecemos mucho por su atención. Les recordamos que pueden encontrar nuevamente esta charla en nuestro canal de YouTube, en IMIC Cali, y también estará disponible prontamente un resumen en nuestra página de Instagram para que nos sigan en @IMIC-Cali. Estaremos avisando también de las próximas charlas y pues nada, muchísimas gracias a los asistentes, a los profesores también que nos acompañaron durante esta charla. Y ahora abrimos un espacio para las preguntas si tienen, las pueden enviar a través del chat. Enrique, las preguntas las contestamos por acá o cómo es la cosa. Sí, si gustan pueden contestar por este medio o pueden escribirlo. También pues igualmente se pueden comunicar para enviarnos las preguntas por medio de la página de Instagram. También nos pueden enviar las preguntas por ahí. Como Listo. ustedes, no sé cómo estén en su disposición de tiempo. No, pues yo puedo responder. Aquí he mandado 2 que son, Vale. pues se pueden responder rapidito. Tal.
Bueno, preguntan que si para la estratificación usamos mejor el PSI cuando el CURB 65 es un poco más práctica. Pues lo que pasa es que la última guía nos dice que idealmente hay que usar el PSI y que hay que dejar de lado el CURB 65. La razón es que el CURB 65, aunque realmente sí son menos criterios, menos variables, es más un poquito más práctico, tiene el problema de que sobreestimaba el riesgo de mortalidad y de complicaciones del paciente. Es decir, a un paciente que realmente no tenía tan alto riesgo de mortalidad o de complicaciones, le atribuía mayor riesgo de que realmente tenía. Esto tenía su problema y es que al paciente se le hacía un tratamiento más agresivo sin necesidad. Y esto, como dijo Camilo, pues puede tener complicaciones como por ejemplo desarrollo de resistencia bacteriana o pues que causarle incomodidad al paciente. El PSI tiene la ventaja de que estima mucho mejor el riesgo de mortalidad y complicaciones y que además realmente tiene pues, muy buena precisión en cuanto al riesgo de mortalidad del paciente. Entonces, si las últimas guías nos dicen dejemos de lado el CURB 65 y atengámonos al PSI. Y la otra pregunta que me pareció importante responder es que alguien pregunta si para retirar los antibióticos es mejor basarse en la mejoría clínica o en la procalcitonina menor a 0.1. Y la respuesta es que realmente la guía nos dice que aténgase a la mejoría clínica del paciente. La procalcitonina, ojalá ni la pida, o pues por lo menos no es necesaria pedirla. Realmente el criterio para retirar antibióticos es que ya hayan pasado los 5 días, realmente uno espera más de 5 días o pues los manda por más de 5 días, 7 días ojalá, y que el paciente ya tenga signos vitales estables, si no toleraba vía oral que ya la tolere y que el paciente si tenía alteraciones en la esfera mental que ya las haya solucionado. Ya con esas 3 mejorías uno puede considerar retirar antibióticos. Y en cuanto a la pregunta de si los términos de consolidación o infiltrado son sinónimos, pues en parte, porque lo que pasa es que existe otros tipos de infiltrados, como sería un infiltrado intersticial, que no necesariamente, que no es una consolidación, mientras que una consolidación es un infiltrado alveolar, es decir, cuando el líquido está en el espacio alveolar. Entonces, realmente el término infiltrado es la presencia de edema y ya pueden haber diferentes subtipos. Uno de ellos puede ser un infiltrado alveolar que sería lo que se ve como una consolidación. Mientras que pueden haber otros tipos de infiltrados que no necesariamente son consolidaciones, como es un infiltrado intersticial, que es más típico de neumonías virales o atípicas. Perfecto, bueno, si surgen algunas otras preguntas, entonces estaremos dispuestos también en nuestra página de Instagram atentos a contestarlas. Por horas del tiempo, pues también digamos que vamos a liberar ahora a nuestros expositores. Les agradecemos a todos nuevamente por su permanencia en línea y esperamos nuevamente contar con ustedes en una próxima charla. No siendo más, entonces finalizaré la llamada. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.